Metabolismo de la anorexia nerviosa, presentado por Lucía Guerrero, Laura Ibarra, Paula Lozano, Valentina Martínez, Karen Torres. ¿Qué es la anorexia nerviosa? La anorexia nerviosa se define como un trastorno de origen psicológico que se caracteriza por un rechazo a la comida. Se presenta principalmente en personas jóvenes, va acompañado de vómitos y adelgazamiento extremo, y en el caso de las mujeres, la desaparición de la menstruación. Esto provoca muchos cambios en la bioquímica del cuerpo humano, produciendo cadenas de eventos en los diferentes ciclos y procesos del metabolismo, tanto secundario como primario. Cuando comemos, digerimos la comida en nuestros intestinos que rompen los polisacáridos para formar ciertas hexosas como la glucosa. Esta glucosa o es enviada como combustible para algunos tejidos vitales como lo es el cerebro o el corazón, o entra para ser almacenada o fermentada en la glucólisis produciendo energía en forma de ATP. Cuando se presenta la inanición, donde es un ayuno prolongado, hay una disminución notable en los niveles de glucosa, donde pone al cuerpo en estado de alerta. Normalmente, se invierte energía en la fase preparativa de la glucólisis, a través de las enzimas principales como hexoquinasa y fosfofructoquinasa, para generar compuestos de 3 carbonos, como lo es la hidroacetona fosfato y gliceraldehído fosfato. A partir de esto, empieza la fase oxidativa, donde se genera energía, la molécula de ATP, y poder reductor, la molécula NADH, y los productos para almacenar o fermentar, ya sea el requerimiento de la célula. En las personas anoréxicas, cuando se bajan los niveles de glucosa por la poca o nula ingesta de carbohidratos, la ruta de la glicólisis se ve altamente disminuida, ya que las enzimas involucradas no tendrán el sustrato suficiente para llevar bien sus correctos funcionamientos, y conllevará por otras rutas metabólicas a que el cuerpo tenga déficit de energía. Esta baja concentración de ATP estimula la enzima fosfofructoquinasa para que acelere el proceso, pero no podrá hacerlo por la poca cantidad de glucosa. Todo este impedimento de la glicólisis afectará de sobremanera a otros ciclos, activando aquellos que puedan equilibrar los niveles de glucosa tanto para el cerebro y el torrente sanguíneo, como lo son las rutas de la gluconeogénesis y oxidación de ácidos grasos. Al no haber una ingesta adecuada de glucosa, la gluconeogénesis se ve obligada a aumentar. Esto ocurre principalmente porque se necesita reducir el déficit de glucosa en el cerebro y otros tejidos vitales para asegurar su buen funcionamiento, dado que esta es la única fuente de energía no tóxica para el cerebro y sistema nervioso. Por esto se procede a aumentar su producción. La glucosa producida no será utilizada para fabricar el piruvato y por esto muchas rutas asociadas a este ácido se ven afectadas. Una de las consecuencias más significativas es la disminución del acetil-CoA, lo que disminuye, entre otras cosas, la síntesis de ácidos grasos. Cuando la concentración de glucemia en el músculo es muy baja, el ciclo de Cori se encarga de que éste libere ácido láctico que será recibido por el hígado para que lo transforme en glucosa. Asimismo, el hígado al detectar un bajo nivel de monosacárido manda una hormona señal llamada cortisol que estimula el ciclo de la alanina. En personas con este trastorno alimenticio, se notan altos niveles de cortisol, debido a que el músculo manda alanina al hígado. Este aminoácido entra en la gluconeogénesis para sintetizar glucosa, y es obtenido por la degradación de las proteínas del mismo, lo que baja considerablemente el índice de masa muscular. Normalmente, cuando una persona saludable ingiere alimentos, hay un sobrante de carbohidratos que el cuerpo tomará como reserva en caso de que entre en un estado de estrés, el cual se llama glucógeno y es almacenado en el hígado y el músculo. Por tanto, si el cuerpo entra en estado de ayuno, la hormona glucagón activa, por medio del AMP cíclico, la glucogenólisis, ya que esta molécula aumenta la fosforilación, que es esencial para la enzima glucógeno fosforilasa, la cual inicia la degradación de glucógeno a glucosa en el hígado, para así mantener niveles estables de esta en el torrente sanguíneo. Por contrario,
Cuando hay abundancia de alimentos o una ingesta reciente, el páncreas manda la hormona insulina que activa la fosfatasa produciendo una desfosforilación. Esta a su vez activa la glucogenosintasa que permite la síntesis del glucógeno. Sin embargo, esta reserva de glucógeno es un almacenamiento a corto plazo. Se agota después de 12 a 18 horas de ayuno. Una persona anoréxica se ve expuesta a periodos mucho más largos de ayuno, por lo cual su reserva de glucógeno estará agotada y la síntesis reducida. Además, en estas personas el nivel de glucagón aumenta ya que no ingresan alimentos al organismo y por tanto se activa la enzima glucógeno fosforilasa, así que en un principio, cuando aún hay reservas de glucógeno, esta se degrada para intentar llevar al cuerpo a niveles saludables. Y como en estos momentos las concentraciones de insulina son muy bajas, no existe ningún inhibidor para la degradación. En la dieta es necesario consumir ciertos lípidos esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo como vitaminas liposolubles. Por ejemplo, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina K. También aceites esenciales y algunos ácidos grasos, ya que el cuerpo es incapaz de producirlos. La cardiolipina es uno de los lípidos que deben estar presentes, ya que es fundamental para el funcionamiento de la membrana mitocondrial, puesto que al haber un decremento o una alteración de esta causa disfunción de la mitocondria. Asimismo, el colesterol es importante para la fluidez de la membrana celular. Las personas con anorexia nerviosa, al presentar una inanición prolongada, se disminuyen los niveles de estos lípidos. La síntesis de ácidos grasos se ve inhibida, ya que la enzima malonil-CoA es desactivada por la ausencia de acetil-CoA. Por otro lado, la oxidación de ácidos grasos se incrementa porque se busca obtener energía. Esta beta-oxidación es regulada por la cantidad de ácidos grasos y la enzima carnitina palmitoiltransferasa, los cuales aumentan promoviendo la oxidación. Al no haber una ingesta recurrente, se agotan las reservas de carbohidratos y el cuerpo usa sus reservas de lípidos para satisfacer las necesidades del mismo. Al incrementar las concentraciones de los ácidos grasos por la inanición, aumentan los niveles de acil-CoA, el cual inhibe el malonil-CoA, dando paso a la oxidación. Estos eventos se refuerzan a medida que se prolonga la ingesta, por el decremento de la proporción de insulina y el aumento del glucagón. En circunstancias normales, los ácidos grasos entran a la célula hepática en cifras bajas y casi todos se esterifican hacia acilgliceroles, para así poder ser almacenados a largo plazo como triglicéridos. Luego se transportan hacia fuera del hígado en lipoproteínas de muy baja densidad. Y por su parte, el acetil-CoA formado en la beta-oxidación se oxida en el ciclo del ácido cítrico o entra en la vía de cetogénesis y los cuerpos cetónicos serán enviados a los tejidos extrahepáticos que los utilizan como sustratos respiratorios. Pero a medida que los ácidos grasos libres aumentan, el hígado debe suplir la necesidad de glucosa y energía en el cuerpo, por ende convertirá más cuerpos cetónicos y menos oxidará mediante Krebs. La distribución del acetil-CoA entre el ciclo de Krebs y la cetogénesis está regulada por la energía libre total captada en ATP, que permanece constante conforme su concentración cambia, ya que una mol de palmitato implica una producción neta de 106 moles de ATP mediante el ciclo de Krebs, mientras que solo se producen 26 moles de ATP cuando el acetoacetato es el producto, o 21 moles cuando el beta-3-hidroxibutirato lo es, ambos cuerpos cetónicos. La cetogénesis es una ruta que por medio de las restricciones da un sistema estrechamente acoplado a la fosforilación oxidativa, aunque al producir grandes cantidades de cuerpos cetónicos, esta no va a generar gran poder reductor, y este no podrá ingresar a la cadena respiratoria y posteriormente los niveles de ATP producidos descenderán. Los ácidos grasos no pueden atravesar la barrera sanguínea cerebral, por lo tanto el hígado los disfraza enviando así cuerpos cetónicos, los cuales abastecen al cerebro de sus requerimientos funcionales. Pero estos, al presentar un carácter ácido, ocurre una cetoacidosis en inanición prolongada, que es la disminución del pH en la sangre, lo que impide el buen transporte de oxígeno, el cual en casos extremos induce a un estado de coma. Al entrar en estado de ayuno, el cerebro empieza a reaccionar de manera que un mensaje de alerta es enviado, avisando sobre la necesidad de un consumo de alimentos. La parte anorexigénica del cerebro disminuye la producción de leptina, hormona encargada del mensaje de saciedad, para que se produzca una sensación de hambre en la persona. Al mismo tiempo, la hormona grelina, encargada de la regulación del peso, entra en un desequilibrio causado por la mala alimentación. La falta de vitamina B1 y la poca presencia de insulina en el cuerpo
hace que el ciclo de las pentosas se vea levemente afectado. Además, al haber una baja concentración de tiamina, el catabolismo de la glucosa y el catabolismo en general se ven fuertemente modificados, bajando los niveles de NADPH, oxidando diferentes estructuras susceptibles y de esta manera disminuyendo el nivel de glutatión producido, el cual está encargado de regular los radicales libres, y a su vez en el cuerpo la producción de nucleótidos y colesterol se reduce. Las alteraciones producidas por este trastorno alimenticio son causadas por el estrés al que el cuerpo es sometido, provocando anemia, variaciones en los procesos que involucran iones como Na+, H+, y K+. A la vez, los niveles de albumina en la sangre disminuyen, lo cual afecta la síntesis de lípidos, disminuye la serotonina, aumentan los niveles de caroteno y de vitamina A, causando un tono amarillento en la piel, y se da una aparición de amenorrea en las mujeres, entre otros cambios, de estos la mayoría reversibles. En las personas con anorexia se ve una disminución del índice de masa muscular gradual, el cual puede llegar a ser mortal, si este empieza a ser menor de 11 en las mujeres y de 13 en los hombres, debido a que se produce una pérdida del 30 al 50% de proteínas y del 70 al 90% de grasas.